Continúa en el uso de la palabra el diputado por Buenos Aires, Juan Manuel López. Gracias, presidente. A ver, en primer lugar, y para cumplir con los estándares que creo que tendría que tener este Congreso en materia de transparencia, quiero exponer un interés particular. Yo soy tenedor de un crédito UVA, así que me parece que esa situación, por más de que esto no sea, según las diferentes clasificaciones de los conflictos de interés, un conflicto de interés actual, ni siquiera potencial, es un estándar que hay que cumplir, exponer los intereses que los legisladores tenemos a la hora de realizar nuestras votaciones. La situación de los legisladores en materia de conflicto de interés, voy a tratar de extenderme lo menos posible, es diferente a la de los funcionarios del Poder Ejecutivo, porque nosotros tenemos una particularidad, no somos reemplazables, por ejemplo, por un superior, como suele suceder, o trasladar la cuestión incluso no a un jerárquico, sino a un funcionario de la misma jerarquía, por ejemplo, en otro ministerio. Las distintas previsiones que hay, la ley de ética pública que mandó el gobierno de Mauricio Macri, los estándares del Parlamento Europeo, por ejemplo, o el proyecto que presentó la diputada Borrego el año pasado y que acompañó todo nuestro bloque, lo que intenta es que la posibilidad de que algún conflicto se presente se resuelva con la manifestación al menos del posible conflicto del legislador. Hay conflicto de interés cuando concurren directa y actualmente los deberes y responsabilidades de un funcionario con sus intereses privados. Ahí el conflicto, si estuviésemos en el Poder Ejecutivo, lo tiene que resolver otra autoridad. Hay un conflicto de interés potencial cuando esta situación no se da actualmente y hay un conflicto de interés aparente cuando la razonable percepción de la sociedad puede hacer ver que el interés del funcionario se pueda desviar del interés que hubiese tenido si no hubiese existido esa situación. ¿Qué pasa con estas situaciones, con los conflictos potenciales? Insisto, se exponen. Por eso solamente quería exponer, y también lo había hecho el diputado Cacassa en la comisión, y me parece que es algo que deberíamos hacer los legisladores en cada oportunidad en la que tenemos que decidir. Dicho esto, siendo un aparente, mejor dicho, conflicto de interés, yo quiero decidir sobre esta situación habiéndolo expuesto. Y en ese sentido, con el dictamen de la mayoría no estoy a favor. En mi caso en particular, lo voy a votar en contra de ese dictamen, porque además el dictamen y la propuesta que había hecho el diputado Tetaz me pareció mucho más inteligente por las razones que él mismo expuso, para mantener la herramienta del crédito hipotecario y para dar algunas soluciones al pequeño universo de aproximadamente el 1% de los tenedores de créditos que no pueden cumplir y al porcentaje indeterminado de tenedores de crédito, ya sea de esos 95.000 tenedores, que les cuesta demasiado cumplir con esa obligación. Yo creo que hacer competir a los bancos, hacer que esas carteras se puedan vender, al mismo tiempo promover exenciones impositivas, que fue lo único que promovimos como bloque, no solo para créditos hipotecarios UVA, para exenciones impositivas que están desactualizadas en un montón de materias, en distintas materias en relación al impuesto a las ganancias. No se dijo, pero el crédito hipotecario tiene una exención impositiva que tiene más de 20 años y que está nominada en 20.000 pesos desde el año 2000, creo. Entonces me parece que hay algunas soluciones que ya podría haber implementado este Congreso y que decidió no hacerlo por distintas razones. Yo en general las desconozco. Pero dicho esto, sí quería además resaltar algunas cosas, aunque sea de manera desordenada. En diciembre de 2019, el Congreso votó una ley ómnibus con una infinidad de artículos, 9 emergencias, en las que uno de ellos le encomendaba al Banco Central alguna solución utilizando la teoría de la imprevisión, y hasta ahora el Banco Central también ha demorado en dar algún tipo de solución.
Y hubieron tanto en el último año de la gestión del presidente Macri como en el primer año de la pandemia, congelamientos. Y seguimos trabados en diferentes en promover soluciones. Así que, utilizando las herramientas, creo que creativas, innovadoras que propuso Tetaz, y habiendo varios diputados del interbloque de Juntos por el Cambio firmado en disidencia parcial, porque puede haber algunas diferencias, tal vez en los montos de las deducciones impositivas y en alguna otra cosa, creo que tenemos que rechazar el dictamen de mayoría, eventualmente tratar el de minoría y reconocer que el problema de la inflación no lo ha solucionado nadie en los últimos 4 años. Hace un rato se lo decía el diputado Santilli porque me sorprendió ver un posteo de la cuenta de un medio digital que se llama Chequeado y que muchas veces revisa las declaraciones de los funcionarios públicos. Él dijo, la inflación del gobierno del presidente Macri fue del 299%. Me sorprendió. La inflación de lo que va del gobierno de Alberto Fernández, ya terminó presidente, el 469%. ¿Qué dijo esta consorcio de periodistas que verifican que esta información es verdadera? Yo le agregaría 1 o 2 datos más. El ministro Massa asumió hace un año con una inflación que viene siendo más alta que el mes anterior al que asumió. Cada inflación ha sido más alta de la del mes anterior a la que él asumió. Si la interanualizamos debe estar en 114%. Si la proyectamos a estos 3 últimos meses, por un año para adelante, está en el 150%. Si no solucionamos la inflación y si el candidato a presidente del oficialismo no nos propone nada, no nos propone un plan de estabilización, lejos vamos a estar de solucionar los alquileres o los créditos UBA. Probablemente nosotros estemos proponiendo algo muy aburrido, que es un plan de estabilización, pero asumámoslos todos con claridad porque no va a haber parche, no va a haber ley que solucione ninguna situación, en particular las dos que hoy queremos tratar acá o quisimos tratar acá y no pudimos. Muchas gracias. Gracias, diputado López.